Ahora vamos a hablar con la otra fórmula de adentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Esta es la fórmula que componen el PTS y Izquierda Socialista, que llevan de precandidato a Jorge Adaro, al cual saludamos, candidato a jefe de gobierno. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, en principio, ¿por qué habría que votarte a vos y no a Vanina Biasi? A ver, en principio somos más ambiciosos porque hay que votar en todo el país, ¿no? A la fórmula de Miriam Bregman, Nicolás del Caño y en la ciudad de Buenos Aires a Jorge Adaro. Uh-huh. Mira, creemos que expresamos, ¿sí?, al único sector del espectro político que tiene una diferencia sustancial en cuanto a los criterios y al programa para las elecciones, ¿no? Hablo del Frente de Izquierda Unidad. Y entiendo que la lista nuestra está compuesta por muchísimos luchadores y luchadoras, ¿sí?, y que es la lista, digamos, que tiene mayor reconocimiento, y por eso me parece que el voto tiene que ser, insisto, ¿no?, a nivel nacional y en la ciudad, por la lista, digamos, unir y fortalecer, que es la que encabeza Bregman a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, en esto ustedes tuvieron fuertes discusiones, ¿no? Ustedes, porque algunos querían ir a las PAS, otros no. Es más, la fórmula de Miriam Bregman con Del Caño es una fórmula que viene ya de hace tiempo. No se había ni discutido, creo, adentro del Frente de la Izquierda y ya la habían lanzado, ¿no? A ver, efectivamente hubo un primer lanzamiento el año pasado de la fórmula de Bregman del Caño. Nosotros somos de Izquierda Socialista, del otro partido sí. que forma parte de la lista, y desde el mes de enero prácticamente hemos hecho pública una campaña donde instábamos a las cuatro fuerzas del Frente de Izquierda a la formulación de una lista unitaria, ¿sí? Ahora, precisamente atendiendo a cada fuerza, al desarrollo de cada fuerza al interior del frente y tomando en cuenta también la última elección, nosotros creíamos y creemos que tiene que ser encabezada esa fórmula por Miriam Bregman, que representa al partido que entendemos mayoritario dentro del frente. Y tenía que ser acompañado por el otro partido, que es el Partido Obrero, que es el segundo en desarrollo. Nos parecía que de esa manera, con una fórmula que expresara a las dos fuerzas, incluidas, digamos, las restantes, era una buena síntesis, insisto, atendiendo a los resultados anteriores, y que esto permitiría dedicarnos, por ejemplo, desde el primer momento que se abriera la campaña, a discutir fuertemente otras cuestiones más que la interna. Lamentablemente no se pudo lograr ese propósito, ¿no?, de la lista unitaria, y nosotros creemos que, como decía, que Bregman tenía que encabezar. Por eso es que nosotros también somos parte de esa lista, ¿sí? Uh-huh. Jorge, una cosa que a mí por lo menos me hizo un poco de ruido. Nosotros acá hablamos en algún momento con Juan Carlos Giordano, en un momento que Miriam Bregman había hecho una defensa de la corrupción, ¿no?, en la Cámara de Diputados, diciendo que si no se lo juzgaba a Macri, ¿por qué se la iba a juzgar a Cristina? Que eso era clara persecución. Giordano decía que no, que bueno, que había que juzgarlo, que bueno, tenía otra posición con esto. ¿Eso lo evaluaron ustedes cuando dijeron, bueno, vamos con Bregman? Eso de haber quedado tan pegada al kirchnerismo, sobre todo a la corrupción del kirchnerismo. Bien, a ver, claro que lo evaluamos y por supuesto nosotros tenemos otra posición que efectivamente es la que expresó en esa oportunidad Giordano.
Ahora, hay matices, hay diferencias en ese punto. Nosotros no creemos que en este caso haya quedado pegada al kirchnerismo o a los hechos de corrupción. Me parece que era una posición que nosotros no compartíamos, como tenemos posiciones que probablemente no compartimos tampoco con las otras fuerzas, ¿no? Porque precisamente se trata de un frente común entre cuatro fuerzas que tenemos estratégicamente un programa común, pero que seguramente en aspectos tácticos tenemos diferencias. Entonces, insistimos, nosotros en cualquier debate y públicamente en nuestra prensa hemos dicho no estamos de acuerdo con esa posición del PPS, creemos que es innegable los hechos de corrupción del gobierno kirchnerista, ¿sí? Por lo tanto no compartíamos eso. Ahora, ese es un aspecto, ¿sí? Tenemos coincidencia las cuatro fuerzas en otros aspectos y seguramente en la mirada, digamos, de la conformación de la lista sí tenemos mayor acuerdo con el PPS, y esto no quiere decir, insisto, con que no tengamos esos matices. Está muy claro. Bueno, ¿qué sería lo principal que harías vos si fueras electo jefe de gobierno? ¿O qué es lo que proponen ustedes para el gobierno de la ciudad? Sí, mirá, nosotros no podemos escindir, digamos que esto es una elección nacional y que somos una fuerza nacional, por lo tanto tenemos un programa que tiene esas características y que después hay que aplicarlo también en cada jurisdicción, ¿sí? Entonces nosotros básicamente creemos en la ciudad hay dos o tres problemas que nos parecen urgentes, ¿sí? Por un lado es todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años con dos derechos sociales fundamentales como la salud y la educación, ¿no? Que han sido vaciadas, que han llevado a procesos de privatización, donde hoy la salud pública, digamos, prácticamente es inexistente, lo mismo en términos de la educación. En ambos casos hay un proceso regresivo desde el punto de vista presupuestario. Una de las primeras cosas es fortalecer presupuestariamente, digamos, estas dos cuestiones. Y el tercer elemento que tiene muchísima importancia para nosotros en la ciudad es el tema habitacional. Una ciudad que tiene una concentración inmobiliaria impresionante, con 150, 200.000 viviendas ociosas, y tenemos por otro lado, digamos, una falta de vivienda para miles y miles de personas, ¿no? Con una estructura en ese sentido de la ciudad con criterios totalmente expulsivos. Veamos, digo, lo que pasa, qué es lo que se fortalece únicamente, la población en las villas. Después, desde el año 45 a esta parte, la ciudad mantiene la misma cantidad de habitantes. Quiere decir que es una ciudad expulsiva de la clase trabajadora. Esto nos parece que es un elemento fundamental. Nosotros creemos que hay que poner impuesto a la vivienda ociosa, que hay que poner o gravar, digamos, impositivamente a los sectores con mayor capacidad de recursos, y en esto sí hay una línea combinada a nivel nacional con el programa, que es la necesidad de establecer un plan de viviendas populares, de construcción de viviendas populares, ¿sí? Y en esto la ciudad entraría también para resolver el problema, ¿no? Porque el problema del alquiler es tremendo y es irresoluble en un punto. Bueno, entendemos que la solución de fondo es la construcción de viviendas populares, y esto va atado a nuestro principal punto del programa, que es discutir el no pago de la deuda externa, ¿sí? Que esos millones y millones de dólares que se van permanentemente al pago de la deuda se vuelquen a la obra pública. En este caso, la ciudad de Buenos Aires también tendría, digamos, una prioridad en ese sentido. Está muy claro. Quiere decir que, bueno, el tema de la vivienda. ¿Usted qué opinan ustedes de la ley de alquileres, que hoy justamente se iba a tratar, pero no dieron los números 103 a 102, una ley que se ajusta por inflación, ¿no? ¿Cuál es? Sí, a ver, ¿qué opinamos? Opinamos que la ley esta es, digamos,
básicamente perjudica al inquilino, pero por donde uno lo quiera ver. Eso lo digo, digamos, como parte de una organización política, pero también como inquilino, ¿no? Donde todos los que alquilamos hemos tenido subas prácticamente del 100% en el mes de enero, de febrero, de marzo, ¿sí? Y esto no es acompañado por la suba de los salarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, son leyes que básicamente se ocupan de proteger los intereses inmobiliarios más que del pequeño dueño de una propiedad, ¿sí? Y todo el costo y todo el peso va hacia el inquilino. Fíjense que el gobierno, una de las medidas que ha tomado la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, era decir, bueno, hagamos una línea de crédito, ¿no? Para que el inquilino pueda acceder, digamos, al depósito y todas las garantías que hay que poner. Es una barbaridad, digamos, como única propuesta, seguir endeudando, digamos, a aquellas personas que alquilan. Por lo tanto, esta ley es mala. Ahora, el problema es que en una Cámara con la conformación como la actual, ¿sí? Nosotros no tenemos ninguna expectativa que haya una ley de alquileres que precisamente atienda o ponga el acento en la necesidad del que no tiene vivienda. Por eso insistimos en la necesidad de la construcción de viviendas populares. Está muy claro. Adaro, hoy escuchaba a la mañana al expresidente de Uruguay, a Pepe Mujica, que por el tema del agua, en Uruguay están sin agua, dijo, le preguntaron con el tema del agua, dijo, nos dormimos. Y entonces le dijeron, ¿se durmieron ustedes o el gobierno se durmió el gobierno actual? No, nosotros también. Esto no le va a gustar a alguien que lo diga, pero nosotros nos dormimos con esto del déficit fiscal, no hicimos las obras, etcétera, etcétera. Hizo una profunda autocrítica. ¿Ustedes se autocritican de algo? En el caso tuyo, Adaro, vos fuiste secretario adjunto, secretario general de ADEMIS, hoy sos secretario gremial de ADEMIS. Hubo ahí una discusión sobre abrir o no abrir las escuelas, quedó demostrado que habría que haberlas abierto antes en todo el país, que los chicos perdieron mucho más tiempo del que perdieron en otros países. ¿Ustedes se autocritican en algo, por ejemplo, en esto de las escuelas o en alguna otra cosa de la izquierda, o piensan que no se han equivocado? No, por supuesto, digamos, sería de un nivel de soberbia y de mala lectura de la realidad suponer que no hay elementos de autocrítica ni en el plano sindical ni en el plano, digamos, de las formaciones de partidarias de la izquierda. Igual, digamos, muy distintas las situaciones con las acciones de un gobierno. Ahora, seguramente nosotros tenemos autocríticas en relación, por ejemplo, al plano sindical, de algún déficit en la organización, ¿sí? en ajustar los mecanismos de consulta, pero no en el ejemplo que vos diste. Yo la verdad que no acuerdo con que las escuelas debieron abrirse antes. En todo caso, las escuelas debieron abrirse antes si el gobierno generaba las condiciones necesarias de seguridad, ¿sí? Para que uno pudiera ir a las escuelas. Yo quiero recordar que el gobierno nos mandaba a las escuelas sin vacunación, ¿sí? Sin vacunación para los docentes, para los niños, para las familias. Nosotros en ese sentido seguimos creyendo que estuvo bien, ¿sí? Haber dado una pelea para volver con condiciones seguras y no, digamos, a cualquier costo. El problema tuvo que ver que además, que esto sí es responsabilidad del gobierno y que puede ir en línea, digamos, con lo que decía Mujica en cuanto a la perspectiva de la responsabilidad del gobierno, que no se previó o hubo una decisión política en un sentido contrario, que cuando fue la pandemia, lo que nos dimos cuenta es que no había elementos para que nuestros pibes y nuestras pibas pudieran acceder a los elementos tecnológicos necesarios para hacer o para continuar un proceso pedagógico, digamos, desde las casas con computadoras, con conectividad. Esto no estuvo. Entonces yo creo que también la mirada nuestra y el debate
sobre cuándo habría que volver o no hubiera sido otro si en el tiempo de la cuarentena hubiéramos tenido todos los elementos, ¿sí?, para poder trabajar con nuestros pibes y nuestras pibas con lo que correspondía y no con un celular como tuvimos que hacer. Hace poquito en Suecia, de paso te pregunto esto porque vos tenés que ver con la educación, ¿no? Dijeron que hay que volver a los libros, que evidentemente la computadora, todo eso, mucho menos. Y hay una tendencia, es evidente que en la Argentina todo lo que ha sido darle computadora a los chicos, en su mayoría no ha ayudado, porque desde los últimos años, todas las pruebas que se hacen, bueno, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, los pibes cada vez aprenden menos. Bueno, Suecia lo resuelve volviendo a los libros. ¿Ustedes tienen alguna idea de esto? Porque por ahí... si fuera jefe de gobierno, por ahí para aplicar de qué hacer para que los pibes vuelvan a aprender como se aprendía hace 40 años en la Argentina. Bueno, a ver, yo comparto que es parte de la crisis del sistema educativo, ¿sí?, que evidentemente hay algunas cuestiones que hay que resolver de manera urgente, lo que vos decís es correcto. Ahora, lo que no va a pasar es que volvamos a procesos de enseñanza-aprendizaje o a los contenidos de hace 40 años. Me parece que los elementos tecnológicos, como la computadora, que hoy existen y son parte de la sociedad, no los podemos evitar. El tema es ver cómo combinamos, ¿sí?, que esos elementos, esos dispositivos tecnológicos estén al servicio de la construcción del conocimiento para los pibes. En eso la lectura, a mí me parece muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que volver a los libros, con que hay que volver a la lectura, pero sin desdeñar los elementos tecnológicos que son parte de la vida. Ahora, para todo esto es necesario que haya un aporte, un crecimiento, un incremento de las partidas presupuestarias. Si nosotros tenemos todos los años una baja presupuestaria en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, no hay plan posible que resista, ¿sí?, con estos números a la baja. Entonces, creemos que es cierto, que hay un diagnóstico común, que tenemos que fortalecer muchos de esos aspectos, pero es necesario que en principio contemos con los recursos económicos, materiales, para poder avanzar, digamos, en una reconstrucción del sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires y por supuesto en todo el país. Claro. Bueno, no, yo cuando decía de los 40 años quería hacer la comparación, no porque por supuesto que era otra etapa, yo hacía la comparación que hace 40 años la Argentina era de los mejores países del mundo en educación y hoy es de los peores países del mundo, por eso, y ahí creo que desde ahí hablaba, no de que se elimine directamente la computación, ¿no? Sí, totalmente. Claro. A ver, un debate que ahí te escuché medio cortado, pero un debate que nosotros tenemos que dar en todo caso, y que me parece que es muy atinado en este momento, cuando uno habla de 40 años, era otra escuela pública, ¿sí? Una escuela pública que realmente era un orgullo, ¿sí?, en materia educativa. Ahora, después empezó todo un proceso, sobre todo a partir de los 90, se profundizó un proceso de privatización, ¿sí?, y de entender la educación como un gasto. Bueno, esto llevó, ¿sí?, a una precarización constante de lo que es la escuela pública. Por eso nosotros estamos convencidos que en eso hay que dar vuelta, y comparto, digo, no volver 40 años atrás, pero sí poder volver a pelear y a tener una escuela pública que sea para todos los sectores sociales, para todas las culturas, ¿sí?, y que sería como volver a tener unas hermosas síntesis en las aulas con esa diversidad y volver a tener una educación pública que vuelva a ser una de las fortalezas en la ciudad y en el país, ¿no? Jorge Adaro, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si querés agregar algo que ahí te quedó por ahí. No, me parece que hemos tocado todos los temas. Insistir, por supuesto, en el marco de la campaña, pedir el voto para el Frente de Izquierda en estas elecciones y en la ciudad, y por supuesto dentro del Frente de Izquierda pedir el voto para la lista de Bregman del Caño y jefe de gobierno, quien les habla, un maestro de la ciudad. Muchas gracias, Jorge, muy amable.
A ustedes. Un abrazo grande.